Bienvenidos a otra previa así nomás, muy especial de día jueves de Semana Santa. Estamos haciendo, como les decía, una transmisión para este podcast mío, que pueden ver también, van a poderlo ver una vez que termine el team diferido, al que le vamos a mandar un saludo y vamos a ir después saludando a la gente en el vivo. Lo van a poder ver en YouTube, en mi canal, pueden suscribirse en el canal, en la bio van a encontrarlo, siempre generalmente para aquellos que no me conocen, pero casi sin querer apago todo. Estaba intentando invitar a la próxima persona que nos va a acompañar, que es el señor Casper Uncal. Ahí estamos mandándole la invitación para que llegue nuevamente. Gracias, otra vez saludamos Panicidio, a todas las personas que lleguen. Cuando digas, me dice, bueno, ya lo estoy invitando, así que espero que le llegue el mensaje rápidamente. Ahí está Casper, a quien le mandamos saludo. Podés pedir la invitación. Ahí está, y lo vamos a tener acá. Vamos a ver si se solucionó ya el inconveniente, no tenemos drama con Instagram. Hola Bueno, otra vez. hola Mariela, ¿cómo va? Bien, todo bien. Acá pasando estos momentos de introspección social que tenemos. Decime, che, ¿cómo se me oye? Yo te escucho bien, un poco así como enlatado, pero bien. No es que no te entienda. No hay Todo lo problema. digo, pero debe ser por la cavernosa condición de mi morada, como que todo el mundo escucha un poquito cavernoso, me parece, o robótico, como quieran decir. Estoy tratando de acomodarlo para no alejarme mucho del fuego, es decir, que el celular quede suficientemente cómodo. Así que Vos andás moviéndolo como quieras, no hay problema. Ahí está, acá. igual se te ve. Es genial, porque es como toda la pose, ¿entendés? Estás ahí sentado al lado de la chimenea. Sí, sí, yo quisiera que se vea como una comodidad, no como una imposición. No es que estoy buscando la mejor de las poses artificiales. Claro. Realmente me gustaría no alejarme del fueguito. O sea, yo te muestro, ¿no? Estoy acá, literalmente al lado de la chimenea, no por, como es, por snob, sino porque realmente me encanta estar acá en este clima. No sé cómo está por tus pagos, pero acá se puso hermosamente otoñal. Sí, acá también. No, por eso te digo, yo creo que igual a esa imagen yo le faltaría el whisky, ¿viste? No, me sabía una copita de vino blanco nomás. Bueno, algo es algo. Yo a lo sumo tenía un mate dando vueltas por acá. Lo que pasa es que mate ya tomé hace un par de horas en el Cinso y ahora antes de la cena me parece que tomar algo fuerte no me conviene. Entonces un vinito blanco me parece un, ¿cómo se dice? Aperitivo. Aperitivo, claro. Recién te estaba presentando. A ver, Jorge y Anati me dijeron, presentanos vos, y yo te presento, tiro títulos, y después vos me decís si falta algo o sobró algo en el título. Lo que El vos digas, señor, María. bueno, acá les presentamos a quienes no lo conozcan, al señor Carlos Casper Uncal, más conocido como Casper. Él es profesor, es oriundo de La Plata, no sé si naciste en La Plata, pero es oriundo de La Plata, profesor de la Universidad de la materia de literatura. Ahí va uno, va un título. Segundo, actor, también es uno de los creadores, guionista de Expediciones a Mai, el cómic que también pueden comprar. Después le iba a preguntar a él sobre la página de Expediciones a Mai. ¿Qué más podemos decir de Casper? Dije ya que eras parte del miembro, no, miembro del podcast, te lo transmito así nomás, y del podcast El Cinso. ¿Falta algo? ¿O sobra algo? Muchísimas cosas, pero seguramente también algunas sobran, así que esto se acomoda. Acá se unió Juan Mitidieri, creo que estaba aparecido hace un rato. ¿Cuánta gente querida que se está uniendo? Estos vivos me Sí. encantan porque no solamente me reconectan con la persona con quien hablo directamente, como vos, Marielita, en este caso, sino con un montón de gente que está, digamos, siempre presente en las redes y no tanto a veces, lamentablemente, en la vida real. Así que es hermoso aunque sea verse seguido en este formato. Claro, no, además, creo, no sé en tu caso, pero es épocas de reconectarse y conectarse con gente que hace mucho tiempo uno no hablaba, no veía. En realidad con cualquier persona, porque ¿sabés qué pasa, Mayrita? Mucha gente como vos y yo, quiero creer, estamos atravesando en una soledad esta cuarentena. Y a algunas personas realmente no nos molesta, por lo menos no a mi persona de hoy en día, quizás hace algunos años hubiese sido terrible, pero hoy en día la soledad a mí no me molesta, pero hay mucha gente a la que a lo mejor sí.
No digo que le perturba, pero que le molesta por lo menos. Entonces está bueno hacer todo este tipo de cosas, no por uno, no por nuestra relación, sino por el vínculo que tenemos con un montón de personas. Estoy poniéndolo en un lugar que sea más estable, porque No hay como, problema. como, como te comentaba, tengo enganchado, todavía lo tengo conectado, así que por las dudas quisiera que esté lo más firme posible, no pudiendo sacársele todavía el cable. O sea, que quizás en Acá algún momento alguien, se caiga, pero estoy suficientemente cerca como para atajarlo. sí, yo por ahora vamos bien. El problema es que seguramente para el final de la charla, de la entrevista, o como querrás decirle, vamos a tener tal vez que sí moverme para un tema también de batería, tal vez, con suerte no tenemos que ese problema. Acá alguien me recordaba que uno de los títulos que me olvidé es que sos un imitador de Borges oficial. Sí, cada vez más oficial. Me falta ¿cómo se dice? ¿Cómo es el final boss de la etapa esta? Es eh, que la señora viuda de Borges, ¿no? María Kodama, me condecore. Pero creo que salvo ella, todas las demás personas ya me han ¿Te ha dicho. ocurrido contactarla? ¿Ya te ha ocurrido ¿Cómo? contactarla? ¿No? No, tengo mucho miedo al respecto. ¿No sabes cómo se Ella lo va a tomar? Ella es muy celosa de los derechos de Borges. De hecho, se la tiene como una persona bastante gorra al respecto de todo lo que tenga que ver con Borges. Entonces, a mí me encantaría, pero tengo también el miedo de que diga, sí que está haciendo de Borges y pagame, lo cual nunca podría ser. Así que es una especie de ganas mezclada con temor. Sí, ¿no? Consulta, Casper, porque recién estabas mencionando esto del aislamiento solo. Y en el podcast, acá en la previa, ya lo estuvimos hablando en su momento con Scar, del Dibujando y Charlando. Eh, Cuarentena, ¿team solo o team en familia? No, ¿Cuáles solo, son las solo, ventajas? solo, solo. ¿Fue una decisión propia porque, o dijiste, obviamente porque vos vivís solo, pero en ningún momento Claro. dijiste, bueno, es mejor con la familia? No. No, 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 para nada. Mirá que yo no tendría problema, mayor al menos, en volver a la casa de mis viejos, compartir con alguna de mis hermanas, pero bajo ninguna circunstancia una cuarentena que implica un contacto constante y directo. O sea, nunca fui una persona muy de mi casa, yo, ¿eh? O sea, vivir con mis hijos es una maravilla en la medida en que pueda irme todo el tiempo. O sea, toda mi adolescencia fue eso, estar afuera de mi casa todo el día y volver para la comida, qué sé yo. Ahora lo que hago es volver a lo de mis viejos todos los fines de semana, los domingos, a comer la pasta, un asado cada tanto, pero bajo ninguna circunstancia compartir todo el tiempo con mi familia. Con nadie en realidad. Yo este año ya lo arranqué con la premisa de estar el mayor tiempo posible solo. O sea, arranqué este Ujú. año realmente queriendo independizarme de los vínculos sociales a los que estoy demasiado acostumbrado, casi por inercia o por comodidad, por costumbre. Entonces, mi verano fue bastante recluido. Esto me encuentra en esa necesidad. Sí, no, igual es como irónico porque se te dio. Completamente ahora se te dio. Sí, totalmente, sí, sí. Y a mí Y me vos con la parece Marielita, ¿qué team? que, en mi ¿Te caso, misma agarró? situación. Mm. ¿Qué? Digo, ¿te agarró así como sola en tu casa o tenías la opción de irte con más gente? Sí, no, porque, o sea, hay un momento que al principio uno dijo, bueno, es un tiempo corto, y yo ya estoy acostumbrada, también vivo sola, me mudé desde noviembre, y dije, bueno, vamos bien. A ver, yo venía de haber convivido con mi familia, o sea, yo vivía sola, después me mudo de forma, pero transitoria, con unos tíos y con mi prima, con las que convivíamos re bien, Ujú. y luego me mudo nuevamente a mi casa y esto me encuentra sola. Y dije, bueno, bárbaro, estaba la posibilidad de ir a la casa de ellos, pero ellos ya habían empezado su aislamiento antes que yo. Y no daba, Ah, porque yo seguía trabajando, yendo a Capital, no daba ya el romper esa rutina de ellos por una cuestión de cuidado de ellos más que nada, ¿no? ¿de qué Y después trabajas? dije, bueno, ¿no? ¿Qué? ¿De qué trabajas en Capital? ¿Qué asuntos Niñera, tenés? ¿Cómo? niñera, En niñera, Capital. soy en Capital, claro, ahí está la casa que además no es solo niñera, son mis sobrinos, así que cuido a Ah, mis sí. sobrinos.
muy común. pero todo bien, en blanco, todo bárbaro. Entonces, bueno, la verdad que yo hasta que no se hizo obligatorio todavía estaba trabajando y se sentía ya esa sensación de desearía estar en cuarentena, pero no sé si a vos te pasó, en el momento en que cerrás la puerta y decís, ok, ahora sí voy a estar unos cuantos días acá adentro, un poco se sintió al principio, yo no sé vos, pero yo me sentía esa ansiedad de el encierro. Pero una cosa es estar sola y salir, y otra cosa es estar sola y no salir, o intentar no salir. Yo la verdad que estoy muy cómodo. O sea, las Tranqui. cosas que extraño son cosas que ya me había predispuesto para dejar de lado o al menos para poner en pausa y seguramente me hubiese faltado la facultad, o sea, que decir, la voluntad, la posibilidad propia de decir, no salgo, no voy a ningún lado, desaparezco de tales espacios, o sea que este factor completamente externo me obligó a hacer cosas que quizás no hubiese podido por mis propias facultades. Bueno, en mi caso, una de las cosas que me obliga es que la clásica, no sé cómo sos vos con el tema de es X cosa que tenés que hacer adentro de la casa y siempre uno está, ya la voy a hacer, ya la voy a hacer, ya la voy a hacer. Y ahora es como que me encuentro con que no importa si yo digo no lo hago hoy, lo hago mañana, porque al día de mañana posta voy a poder hacerlo. O sea, la cosa va a seguir esperándome. Papeles, no sé, arreglos, lo que se te ocurra, está ahí esperándome como diciendo, ¿lo vas a hacer o lo vas a hacer? Yo no sé si es tu caso. Yo soy muy malo con las cosas de la casa. Si por mí fuese, realmente sería dejadísimo con todas las cuestiones que tienen que ver con... O sea, si hay que hacer algo afuera, hay un cuento que quizás vos conozcas, seguramente lo conoces, se llama Rip Van Winkle. Es de un tipo que se queda dormido por un efecto mágico y se despierta 20 años después. Se ha representado mucho en series, películas, es muy común que alguien use ese relato. De Sí, Washington Irving. Es el mismo creador, o por lo menos recopilador, del Jinete sin cabeza. Y este tipo se queda... básicamente. Y bueno, un detalle menor es cómo era en su vida cotidiana. Y yo me siento muy identificado cuando decían de él que en su casa no hacía nada de lo que tenía que hacer, pero si en otra casa necesitaban ayuda, iba, arreglaba, limpiaba, y yo soy igual. Vos me decís, necesito una ayuda con la mudanza, mover muebles, arreglar lo que sea, vamos y lo hacemos. En el Escudo, el centro cultural donde yo estaba hasta el año pasado, hay que hacer algo, voy y lo hago, ¿viste? Quizás tarde más, tarde menos, pero se hace. En cambio, en mi casa, ahora tengo una luz que debería ser mejor. Estas lamparitas, las de arriba de la chimenea, se quemaron hace meses. No las cambio. Hasta que no me quede sin luz no las cambiaría. Y cuando hay que hacer algo, por lo general contrato a alguien para que lo haga. No me gusta arreglar canillas, no lo detesto. Pero sí estoy haciendo en casa cosas que tenía pendiente para hacer en casa sobre mis actividades. Edición, generar contenido, filmar, escribir, leer, ese tipo de cosas. Pero, insisto, no por poser ni por snob, las tareas manuales me son muy hinchapelotas y las tareas intelectuales, por mucho que me cuesten, es más probable que las haga. Fiti Gándara saluda. Hola, Fiti. Hola, Fiti, ¿cómo estás? Él me entrevistó una vez, Fiti, gran dibujante y también gran oyente te lo transmito, de la previa. Quería hacerte una cosa, bueno, entonces estás como priorizando más las cosas que te dan, tenés que hacer, pero que te dan más placer, o materias Ah, pendientes que cosas rutinarias. pero ese ¿Qué? es mi estilo de vida. Dame un segundito que buscar en el servidor. Ahí dice una Ah, palabra mágica. yo voy a Yo, aprovechar, creo que voy a mover un poco. claro, yo me considero una persona hedonista. Es decir, para mí el placer tiene que ser la medida de todas las cosas, o por lo menos de las importantes. Todas las tareas que yo emprendo, aunque sea de alguna manera u otra, me rebusco para que me den placer. No siempre se puede. Pero guarda, el placer no entendido como una simple satisfacción, y mucho menos como algo superficial. El hedonismo implica una postura filosófica que busca el placer profundo, significativo. Lo que pasa es que, como ocurre con la mayoría de las palabras, con el paso del tiempo terminan significando algo distinto. Claro. Entonces, esa es una regla. Cuanto más
años, miles de años a veces, tenga una palabra, más probable es que llegue a significar otra cosa e incluso algo distinto. Entonces alguien dice hedonismo y la gente se lo confunde con la superficialidad, con el placer inmediato, intrascendente. Pero para mí el placer es recontra importante. Y si se abandona un placer, tiene que ser con un placer mayor. Está buena como filosofía de vida. Es un poco como esa frase que dice algo así como, es el placer pero del alma, no de la parte física, No, del también de la... espíritu, alimentar. Guarda, guarda, guarda. Yo soy muy físico. De hecho, a veces se ríen cuando me pongo a hablar mucho de cuestiones de comida, de sexo, de descanso. Pero para mí el cuerpo es re importante, pero no desligado, no por sí solo. Ligado, como bien decís, a lo espiritual, a lo emocional, a lo intelectual. No por sí solo. Ahí no me interesa, pero cuando un placer físico te lleva a un conocimiento mayor de vos o de la otra persona, es válido, siempre y cuando sea legal, por supuesto. Claro, por supuesto. Mirá, tengo unas preguntas que yo les pregunté hace un rato a Nati y a Jorge. Le digo, ¿qué le preguntarían a Casper? ¿Qué pudieron haber? Y una me hizo acordar, porque una de las cosas que me dijo Jorge, no sé por qué, en fin, me dice, pregúntale a Casper, me dice Jorge, ¿por qué en sus historias de Instagram le gusta salir en bata y con la ropa así mostrando el cuerpo? ¿Será por el hedonismo, como vos decís, ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no mostrar lo que uno es o lo que está disfrutando? Creo que tiene que ver con una cuestión de comodidad y de sinceridad. Si yo voy a hacer una historia y ya estoy con la bata, primero mi bata, que es la que tengo, no es exactamente como yo quisiera, se abre demasiado en el pecho, si por mí fuese tendría que ser muy cerrada, pero no se cierra, así que no me preocupo, no voy diciendo, uy no, me cierro por si acá, no, es así, preferiría que fuese de otra forma, lamentablemente no lo es, no es que, de hecho no me gusta mucho mi pecho, que lo considero muy desprolijo, pero no lo voy a esconder para una historia, a eso me refiero. Guarda, yo hay muchas cosas en las historias que por supuesto las acomodo, las manipulo, naturalmente, pero hay otras que digo, bueno, ya fue, no me voy a tomar este trabajo solo por lo que piensen otras personas. Yo tengo generalmente una explicación para todo y rara veces para el afuera. Lo hago porque estoy cómodo así, independientemente de cualquier incomodidad prejuiciosa que pueda llegar a tener otra persona. Pero sí, no, a mí no me gusta exhibirme, mucho menos exponerme. Me gusta naturalmente mostrarme como estamos haciendo ahora, pero tiene que ver con esto de no lo hago para la cámara o para la gente. Sí es cierto que tengo muy poco problema con mostrar mi cuerpo, no estoy orgulloso de todo mi cuerpo, pero no siento vergüenza por nada. Entonces, es cierto que a veces no me doy cuenta que tengo menos ropa que la mayoría de la gente. Sí, bueno, pasa. Y hablando de eso de ropa, ¿cómo es que surge esa idea que a mí me encanta y a muchos también, de mostrar la ropa que vos vas a usar para cualquier evento y ponerla así ordenada para que todo el mundo la vea en la cama? ¿Cómo fue que dijiste, hoy voy a mostrar la ropa que voy a usar? ¿Por qué no? Creo que arrancó con una cosa que a mí me encanta hacer, me encanta, que es mostrar todo lo que voy a llevar a un viaje. O sea, a mí me encanta siempre poner la ropa que voy a llevar a un viaje arriba de la cama, junto con herramientas, voy a decir, pero es demasiado, junto con los accesorios, junto con la mochila misma, todo arriba de la cama, para yo ver que no me olvido de nada. Y un día hice una historia sobre eso, y creo que fue una prima mía, Luciana, que la he mencionado alguna vez en el podcast, que dijo esto que le causaba mucha gracia. Entonces lo empecé a hacer en general y eventualmente devino en mostrar la ropa que me iba a poner. Pero en realidad es una artimaña para tener algo que mostrar, cuando no tengo qué cosa mostrar, si me voy a un evento, por ejemplo. Es decir, tengo una función de improvisación. Entonces, no tengo nada que mostrar. Salgo mi cara diciendo, me voy a hacer impro, y no me interesa mostrar todo el tiempo mi cara. No soy, en ese sentido, no soy egocéntrico. En otros, por supuesto que sí, pero no soy una persona con. No soy ególatra. Entonces, como no siempre quiero mostrar mi cara, generalmente me escondo con algo. Y en este caso, decir, bueno, tengo una función hoy, ¿qué hago? Bueno, muestro la ropa que me voy a poner, jaja, qué gracioso, pero también te estoy metiendo la publicidad. Claro, O sea, yo me claro. voy a manejar. Sí. No, estaba pensando en eso de
Con respecto a lo que hablabas de hacer la simpro y todo, hoy le pregunté a Jorge y a Nati y también te hago la misma pregunta a vos. Creo que me la contestaste alguna vez, pero yo vuelvo a insistir porque acá el público se renueva, hoy más que nunca. Como actor, ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Con un guión o improvisando? Improvisando. Realmente, en general, me cuesta muchísimo hoy en día, después de tantos años de improvisar, atenerme a un guión, salvo que el guión me seduzca. Ahí sí, Mm. quiero aprenderme todas las palabras de un texto de Shakespeare. Pero la verdad que salvo eso después, prefiero lo espontáneo. Más que lo improvisado, prefiero lo espontáneo. Lo mismo dar una clase. Tengo mis apuntes, pero me molesta tener que decir tal cual las cosas. En ese sentido, mm, sí, prefiero la espontaneidad, en general. Y eso es ¿cómo sería? El eje de muchas de las preguntas que me estás haciendo. ¿Por qué hago tal cosa? Bueno, porque es espontáneo, Exacto. no porque haya un objetivo secundario por ahí. Realmente me interesa lo espontáneo. Mirá, bueno, surgió así, espontáneamente. ¿Para qué fingirlo? Ya no hace falta. Sí, eso es cierto. Después estaba pensando en eso que mencionabas, ¿no? Hablando de lo que es la docencia. eh, Como docente, ¿tenés algún tipo de objetivo, algo que a vos te gusta decir, bueno, yo quiero que se lleven esto los alumnos cuando salgan del curso y cuando se termine el curso? ¿Qué es la parte que más te gratifica también, ¿no? De la docencia. Que la gente se cuestione todo lo que hace. Me parece que siempre, históricamente es así para mí, pero hoy en día más que nunca, cuestionarse todo lo que hacemos es importantísimo. Y lo digo porque muchas veces se dan por naturalizadas o se dan de hecho como obligatorias, cosas que son una mera construcción cultural. Y cuanto más avanza nuestra cultura y cuanto más se relaciona con otras, más entendemos que todo es una mentira. Y que como bien dicen en ese videojuego de Assassin's Creed, nada es Ujú. verdad y todo está permitido. Entonces, siempre hablando dentro de la legalidad, por supuesto, es importante entender que todo lo que hacemos es una construcción. Y no tenés por qué hacer tal cosa por inercia o por obligación. Claramente puedes elegir lo que querés hacer. Antes se aplicaba a la vocación, como diciendo, sí, ¿te gusta tal cosa? Bueno, andá y hacela, no hace falta sí o sí tener tal trabajo. Pero me Ujú. parece que es una planificación. Y no tiene que ver con la materia, ni con los temas, tiene que ver con una cuestión mucho más importante que es el pensamiento. O sea, que la gente que va a mis clases, más allá de los contenidos de la materia, se lleve eso, que se puede cuestionar todo lo que hace esa persona u otra persona. Ujú. ¿Alguna vez sentiste ese momento en lo que es la carrera o en algún momento en que alguna vez algún alumno te hizo una pregunta a la cual no tenías respuesta? Sí, todo el tiempo, me encanta. Porque también eso es importante. Entender que nadie tiene todas las respuestas y generalmente nadie tiene una respuesta acertada. Entonces es algo importante eso saberlo también. Nadie tiene la respuesta. Y no me gusta quedar en Orsay, es decir, que me falte una respuesta importante o una respuesta que debería saber, eso me pasa mucho. Pero sí me gusta eso, decir, sí, bueno, sí, mira, no hay respuesta para eso. O no hay una sola respuesta. Así que cuando pasa eso, no me incomoda, por lo general. Y Ignacio, anda que bien, se está uniendo gente todavía. ¿crees en esa frase que dice, hablando sobre literatura, toda historia ya fue contada, toda historia fue escrita, no hay nada que contar? ¿Esto es cierto? ¿No hay forma de conseguir la originalidad en una historia? Completamente, me parece, pero no lo veo como algo malo, lo veo como un alivio. Lo veo como un alivio. Realmente no hay no hay manera de ser original en cuanto a, uy, esto no se le ocurrió a nadie. Hay cosas personales que se puede innovar, o sea, nadie habló de esto tanto, nadie habló de esto de esta manera, eso seguro, siempre hay una vuelta de tuerca, siempre hay una vuelta de tuerca, pero no habría que preocuparse más, hace años, ya hace quizás de siglos no hay que preocuparse de la originalidad. Sí, con respecto a, y hablando de eso de libros, ¿cuál es el libro que vos dijiste, este es mi libro de cabecera, este es el libro que, wow, me voló la cabeza, esto es aquello que podría recomendarle a la gente, por ejemplo, para leer en cuarentena? ¿Cuál sería? Yo creo que para la cuarentena está bueno los libros largos, esos que te zambullís y le das duro y parejo. Si tuviese que pensar ahora,
el libro Misteriosa Buenos Aires de Manuel Mujica Lainez explica mucho a la gente de esta zona, ¿no? de la zona alrededor de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, explica mucho sobre quiénes somos, qué cosas ya existen, esta cuestión que decís vos, qué cosas repetimos a nivel histórico, porque es un libro que mezcla muy bien la cuestión literaria, la cuestión histórica y social. Entonces está bueno ver. Realmente conocemos solamente El hombrecito del azulejo, que es un cuento de ese libro, o en todo caso El hambre, que es el primero, y para mí el mejor. Pero en realidad está lleno de cuentos que vos decís, claro, las miserias de la gente, ¿cómo sería? La identidad del típico sujeto de esta región se conformó a través de todos estos, a través de todos estos relatos. Acá, Juan Ignacio, 20 minutos, acá son complicas, no para nada. Me parece que yo creo en un capitalismo humano, por eso me identifico más en todo caso con el peronismo. Esta cuestión de que el comunismo me parece absolutamente impracticable. Obviamente simpatizo con el comunismo, con el socialismo, por esta idea abstracta que tenemos de la justicia social. Pero me parece impracticable porque el comunismo busca o sea, solamente el comunismo funciona, en teoría, como dicen los Simpsons, pero aparte el comunismo funciona cuando estamos obligando a la gente a ser mejor. Y no se puede obligar a la gente a ser mejor. Y no es parte esencial del ser humano. Solamente el comunismo en todo caso funcionaría, como a mí me gustaría muchísimo, de hecho, en pequeñas comunidades, donde no hace falta controlar, solamente organizar. Porque entendemos que hay una gran diferencia. Uno puede organizar, que es más o menos saber lo que hay que hacer, puede ordenar, en el buen sentido, de poner todo en su lugar, pero después para que eso se cumpla tenés que controlar, que no está mal, pero es muy incómodo. Después, cuando el control ya no funciona, tenés que oprimir, que es peor, eso sí ya es malo, y cuando la opresión tampoco alcanza, terminás reprimiendo, y ahí sí estamos hablando de algo completamente malo. Entonces, creo que el comunismo solamente funciona cumpliendo todos esos estratos. Ujú. Mira, recién justo mencionabas algo que hoy también lo hablamos con Jorge, ¿no? El tema de los Simpson y de cómo ellos también tienen tantas referencias a nivel cultural, generacional. Hablamos un poco del podcast El Simpson, cómo es que empezó, por qué decidieron hacerlo. Eh, ¿qué suma? O sea, en tu caso, ¿qué es lo que más te atrae de los Simpson en general, de esta serie? Lo mismo que hace ya 20 años, ponele. Por lo menos desde el 2000 para acá, los Simpsons son la manera de relacionarme con la gente. Lo que no me importa ahora es eso. No tengo ganas de ponerme a hablar de cuáles son mis capítulos favoritos a esta altura. No tengo ganas de ver, de repetir todos los chistes. Lo que me importa es cómo genera vínculos humanos con personas que todavía mantengo de hace décadas y con personas nuevas con las que puedo entablar una conversación. Pero la verdad que lo que más me importa es eso, el código social, ni siquiera generacional, de hecho intergeneracional. Eso es lo que más me importa. Ujú. Vos diste clases con respecto al tema del lenguaje de los Simpson, ¿no? Hiciste también una especie, ¿qué fue? ¿Una investigación? O me Fue acuerdo una que vos habías sabido. Sí, fue una investigación para un congreso en Mendoza, donde le agradezco mucho a la gente que se acercó, que tenía que ver con esta idea de la decolonización, es decir, cómo nuestra forma de vida periférica, tan sometida de Latinoamérica, a veces se apropia de algunas cosas como puede sin duda ser Los Simpsons. La verdad que el trabajo ese lo hice porque quería hablar de eso, justo salió ese congreso, así que uní, como bien decíamos hace un rato, por una cuestión placentera, uní lo que me pedía el Congreso con el tema que estaba hablando en ese momento. Así que debería revisarlo ese trabajo porque fue muy de momento. Debería revisarlo porque académicamente debe tener un montón de fallas. Pero la verdad es que me interesa hablar de eso. No soy un tipo Acá están demasiado... diciendo, no, no, que te decía que acá están diciendo que buscaron tu paper, pero no lo encontraron con respecto No me lo a. pidan, no me lo pidan, ningún problema. Pídanlo por mensaje privado y seguramente él se los va a pasar. Y ya que estamos, ya te lo pido yo también, porque no pude ir a de Mendoza. Has hecho un recorrido muy interesante, tanto desde tu carrera
o sea, como actor, han estado, por ejemplo, con Nati de gira en lugares bastante exóticos para uno, ¿no? En su momento, hace años atrás. Eh, o sea, ¿qué te quedó de esas experiencias de conocer nuevas culturas, de estar en otros lugares, de ver otros idiomas? ¿Algo te cambió, te modificó en tu forma de pensar o ver, no sé, la Argentina o qué sumó? Sí, mira, es así de fácil. Vos dijiste que he tenido un recorrido interesante. Eso es absolutamente porque me junto con personas interesantes. Obviamente ahora los seguidores de mis amistades, la cantidad, quiero decir, de seguidores, los premios a tales proyectos, lo demuestran que me junto con gente interesante. Pero eso uno ya lo intuía desde que era adolescente. Mi recorrido tiene que ver con la gente interesante con la que me junté. Y estando en otro lado, en otros países, en otros continentes, volví a reflotar eso. Hubo un momento muy lindo, me acuerdo que estábamos en un restaurante en la India, un restaurante muy, muy fino, muy elegante, comiendo con Iván, Natalia, René y Mauro, y todos decíamos algo que tenemos a favor. Qué privilegio qué cosa a favor y qué cosa en contra teníamos. Y cada uno decía algo. Y yo pienso, creo que lo dije ahí más o menos, pero después me quedé pensando en eso, que mi privilegio y mi desventaja son mis amistades. Es decir, salta a la vista lo bueno que es tener las amistades absolutamente valiosas que tengo, pero a la vez me demuestran lo mucho que yo tengo que mejorar. Es decir, para ser digno de tales amistades, yo también tengo que actualizarme, tengo que perfeccionarme, si no me siento incómodo estando al lado de gente tan grosa, si yo no perfecciono tal o cual habilidad, si no gano tal o cual criterio. En Ujú. ese sentido, eso, dando vuelta al mundo con mis colegas y amigos, lo que más he notado es eso, lo lejos que se puede llegar con la gente adecuada y lo mucho que cuesta compartir con esa gente. Pues tenés que realmente sacar lo mejor de vos. No podés quedarte achanchado, cómodo, si te juntás con gente que te abre mundos tan interesantes. Bueno, No, no, hablando sobre eso, ¿eh? podría decir varias cosas más, pero realmente es tu transmisión. Vos decime si querés que profundice o no. Yo puedo estar hablando toda la vida, ya lo sabés. No, es que me llama mucho la atención como vos, en verdad no es la primera vez que te escucho hablar sobre el tema de la perfección y de cómo buscas también superarte en diferentes áreas. Y no solo eso, sino que hay áreas que uno no se imaginaría que ibas a emprender, o va, no sé si nunca uno lo pensaba, o no sé si a vos te pasaba esto de, por ejemplo, Expediciones a Mai, ser un guionista de un cómic. ¿Cómo, o Bueno, sea, yo sé cómo tú contarnos? ahí tenés un ejemplo clarísimo. Si no viene el grosso total de Tomás Baliña a decirme, che, bueno, hagamos un cómic con esa idea, yo no lo hubiese hecho. Muchas de las cosas que yo considero logros, en realidad tienen que ver con que otra persona me lo compartió o me empujó a hacerlo. Si yo soy una persona muy cómoda, ¿eh? Si a mí no me, también me aterra desaprovechar oportunidades. Ese es mi mayor miedo de la vida. Mi mayor miedo es desaprovechar oportunidades. Y cuando una persona me indica, me señala o me comparte una posibilidad, una oportunidad, bueno, entonces me estimula y quiero lograrlo. Lo del guión del cómic tiene que ver con que tomaba línea y dijo, che, hagamos esto. Entonces, bueno, ahí sí. Acá Jav Urgarbieta dice, hace poco vi Policompañeros Motorizados, una dupla sublime. Bueno, gracias. Le gustó ver ese lado autoral que tengo. Claro, ahí, por ejemplo, si Jorge directamente, yo le debo muchísimo a Jorge, y mucho, mucho, mucho antes del éxito de su canal. Le debo muchísimo, porque compañero fue una recomendación de él. Venite a este casting, probá qué onda. Si no fuese por su absoluta encomienda, no hubiese llegado a ese proyecto. Entonces, ahí tenés otro ejemplo. Sí, yo le debo las mejores cosas de la vida a personas que realmente son valiosas, punto. Ujú. Sí, bueno, en verdad nosotros probablemente no estaríamos hablando ahora si no fuera también por Jorge, porque él también en su momento, bueno, en principio hoy ya lo hablamos, él es el que toca el botón del vivo del te lo transmito así nomás, el que obviamente si no hubiera sido por el te lo resumo, por lo menos yo y mucha gente del te lo transmito
no nos conoceríamos siquiera, no hubiera empezado el podcast y así podemos seguir avanzando cosas. La previa también en su momento fue Jorge, uno de los que con Nati me dice, hacete esto, estuvimos haciendo una entrevista así nomás en la primera vez y me dijo, vos tenés que hacer esto. O sea, en ese sentido también tenemos eso en común, ¿no? En esa cuestión. Con respecto a lo que hablaba sobre la perfección y lo que mencionan acá sobre el tema de tu carrera actoral, lo mismo le pregunté hoy a Jorge y a Nati. ¿Qué personaje te encantaría hacer y qué personaje, si yo no podría, este es mi límite como actor, no podría hacer esto? Bueno, las dos tienen la misma respuesta. A mí me encantaría hacer de Shylock, uno de los mercaderes del Mercader de Venecia, o de Antonio, el otro gran personaje de esa comedia negra de Shakespeare. Los dos me encantan. Y los dos me parecen absolutamente por encima de mis posibilidades actorales. Claro que eso no me detiene, aunque no lo haga de la mejor manera, me encantaría hacerlo. Realmente me gusta mucho. O sea, no olvidemos que en la última película que salió al respecto, uno lo hizo Al Pacino y el otro lo hizo Jeremy Irons. O sea, mirá de lo que estamos hablando. Pero realmente son personajes que me seducen muchísimo y que, aunque no me dé la talla, me encantaría hacerlos. Acá Y está 8X. Che, qué bien la gente que se suma. Hay un montón de personas compartiendo gracias todo. también por mencionándonos. ¿Cómo? No, y gracias también a todos los mensajes que están llegando. Uno está, no tanto hoy, no estoy tan leyendo el chat porque estoy más concentrada en preguntarte cosas, pero bueno, se le agradece a todos los mensajes y quédense tranquilos porque este vivo, que lo van a poder ver por 24 horas acá, mañana va a estar subido a YouTube, a mi canal, en la bio está el canal, así que se pueden suscribir, quédense tranquilos que ahí va a estar para que lo puedan ver aquellos que se tengan que ir en algún momento, lo que sea. Sí, Me quedé pensando en una pregunta que ya hiciste al respecto de viajes. Un momento que me iluminó muchísimo fue estando en la India, en un teatro allá. Esto ya lo contaba una vez, pero me parece importante porque rompe con un montón de estereotipos. De hecho, me acuerdo que cuando volvimos de ese viaje, un colega detrás me pregunta, che, ¿y qué onda con la conexión mística y todo eso? Y yo lo miré con una cara de... Y el tipo se rió como diciendo, claro, sí, es el estereotipo. Pero me acuerdo que estando ahí, en un teatro en el medio de la India, un teatro medio perdido entre la vegetación, ¿viste? Un templo teatral, me llevan a conocer a la gurú, que era como la, la cabeza de ese teatro, la directora, y yo la veo en su oficina, una oficina absolutamente occidental, pero la señora, entrada en años, vestida recontra típica, era la madre de Apu, era la mamá de Apu así, calcada. Y le pregunto, ¿qué consejo me da para un joven que empieza en la parte teatral? Y me mira y me dice, marketing, 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 porque si no vos haces algo re lindo, perdido por ahí y nadie se entera. Así que tiró la mierda a cualquier estereotipo místico, ancestral, y me dijo, no, tenés que difundir lo que haces, si no la gente no se entera. Y eso fue, claro, qué bueno que me lo diga, porque si no uno se queda con esa paja, viste, artística de no, lo hago yo para mí, que no está mal, que no está mal, pero yo recomiendo lo mismo que esa gurú, darle a la difusión. Después, bueno, estallaron las redes y acá estamos, ¿no? y con respecto a eso, o sea, hemos estado hablando, has tenido un recorrido interesante, has conocido a personas interesantes, ¿nunca se te ocurrió la idea de plasmar en una especie de memorias de Casper Uncal, contando todos estos viajes, estos lugares, estas experiencias? Es una pregunta muy importante. Yo hace años, hace bastante tiempo ya, tengo la idea que muy lentamente voy concretando, de poner por escrito la vida que hemos compartido con toda esta gente importante, pero de una manera épica, es decir, dándole algún matiz aventurero a estas aventuras cotidianas que tuvimos siempre. Porque me parece que todo es épico lo que hemos hecho en la vida, si se mira desde cierto ángulo. Entonces yo quisiera realmente concretar en algún momento de la vida esa obra, esa historia, ese libro. Pero para eso me voy dando cuenta que siempre hace falta algo. Es decir, yo quisiera hablar de una ciudad de La Plata eh, eh, transformada, ficcional, ¿verdad? En donde todos los personajes que involucrados sean, eh, que esté, digamos, ficcional, la versión ficcional de todas las personas que uno conoce y de nuestras anécdotas,
a través de un tono, no digo fantástico, pero sí un poco más épico. Y que cada persona sea un arcano, algún arquetipo de lo que representamos en esta vida. Y para eso me gustaría transformar esta ciudad y esta cultura en una posible versión renacentista. En ese momento donde ya está terminando la Edad Media y empieza la época moderna, que es cuando se conectan todas las culturas que me representan, o sea, la cultura criolla, la cultura latinoamericana, la cultura europea, la cultura asiática, la cultura incluso africana. Todo eso que está mezclado en lo que es uno, me gustaría representarlo a través de ciertas concepciones esotéricas, digamos. Pero para eso entendí que tenía que arrancar desde el nivel cero de la ficción, que es crear una mitología propia. Entonces, esta cuarentena me ayudó muchísimo sí, no sé si es de las palabras que se pueden decir o no, pero No, me está asombrando de lo que decís porque digo, es un proyecto bastante ambicioso. Lo primero que se me vino a la mente fue Tolkien, pero bueno. no, más vale, no lo neguemos. Somos todos hijas de Tolkien, seguro. O sea, por ejemplo, Liliana Bodoc, lo mencioné bien, ¿verdad? Bueno, nunca me acuerdo exactamente, incluso si es Bodoc, que me perdone, la difunta. Pero sí, sí, todos tenemos esta idea, pero en realidad Tolkien nos dio las herramientas, pero la esencia la relaciono más con Lovecraft, por ejemplo, que hizo una mitología mucho más contemporánea. Pero igual también Dolina lo ha hecho, también a su manera es un gran maestro Leopoldo Marechal con su Adán Buenos Aires. Entonces sí, hay un montón de ejemplos que vienen, naturalmente Tolkien aparte lo compartimos vos y yo, así que hay una gran responsabilidad ahí. Pero a mí me interesa mucho eso, para contar lo que pasaría en un presente épico histórico, primero tendría que arrancar desde la génesis de este mundo. Cómo para mí se crea este universo de ficción. Que es un poquito lo que estuve leyendo el otro día a la madrugada, cuando estaba recontra insomne, o desvelado, mejor dicho, y la gente me acompañó en una lectura de esto. Pero sí, mi actividad, para contar mi vida con todas estas anécdotas, me gustaría primero hacerlo desde este marco histórico, ficcional, fantástico, místico, que involucra una mitología personal. Y con respecto al género literario, ¿ese es el género que más te gusta leer? ¿El género Sí, fantástico o hay otros géneros que decís, bueno? sí, me gusta mucho el fantástico cuando está mezclado con otros. Por ejemplo, el realismo mágico, que pegó tan fuerte hace unos cuantos años. Me gusta mucho, insisto, con Manuel Mujica Lainez, pero también, pero no solo en Misteriosa Buenos Aires, sino una novela muy amplia que se llama Bomarzo, que después se hizo una ópera en base a esa novela, que ahí habla de un duque que vivió a principios de la época moderna, o sea, a principios del Renacimiento, en una localidad italiana. Y está muy bueno porque siempre se mezcla la ficción histórica con posibles cuestiones mágicas. Esto de que no es una magia, a mí no me gusta la magia burda. O sea, disfruto mucho de Harry Potter, pero me parece que es muy poco sutil. No me gusta la magia como todo se resuelve con magia. Plim, no me gusta eso. No me gusta el género maravilloso. Me gusta cuando tiene algún contenido más ambiguo, como también hacen los libros del señor, el señor ¿Por quién? incompleto, ¿cómo? Ah, sí. Sí, sí, Ah, sí. George R. R. Martin. El señor no termino mi obra. Él me gusta porque Exacto. rara vez habla de magia explícitamente. Siempre hay alguna interpretación más o menos cultural de esas salidas mágicas. Entonces a mí me gusta eso, cuando la magia es dudosa o tiene otro nivel más esotérico, como de hecho hace Tolkien. Tolkien no tiene hechizos, no tiene palabras mágicas. Tiene una concepción mucho más religiosa de la magia. Y en este caso, Bomarzo, esta novela que digo, mezcla las concepciones mágicas de una época, la alquimia, ¿se entiende? La astrología, o sea, ciencias vistas como magia. Esta idea que
se pierde muchísimo en concepciones como, por ejemplo, Harry Potter, donde ahí es simplemente, bueno, ¿por qué esto es mágico? Porque es mágico, punto. O sea, un hechicero lo hizo, me parece muy barato y realmente no me interesa. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Pero has estado ya mencionando varios elementos, pero para vos, ¿qué tiene que tener una buena historia para que sea buena, digamos? Obviamente, para que sea buena dentro de mi criterio, Tu criterio. discutible e incompartible para otras personas, para que una historia sea buena, tiene que ser, tiene que demostrar que solo es la punta del iceberg, que lo que te cuenta es un aspecto solamente de algo que puede ser mucho más. E insisto Ujú. con el Harry Potter Tolkien, son dos cosas distintas, te puede gustar más una, menos otra, da lo mismo, pero Tolkien, vos lees El Hobbit o lees El Señor de los Anillos y entendés que detrás de eso hay un universo que Claro, vos conocés este poquito, o sea, te cuenta lo que pasa en medio continente y así vos en un año y vos entendés que hay mucho detrás de eso. Eso no me pasa, por ejemplo, con Harry Potter, que uno lo ve y posta lo que hay es lo que hay. No hay, o sea, una palabra mágica, no es que detrás realmente, quizás sí lo haya, no digo que no lo haya, pero no me da esa impresión. O sea, si yo digo, claro. detrás de este título, no es que hay toda una trayectoria de corrientes mágicas que llegaron a condensar un conocimiento arcano en esta palabra. No, es la palabra que más o menos pintó. Al ojo Insisto, quizás, mora, qué sé yo. ¿cómo? Al ojo mora, no sé, podrías decir dos o tres palabras más de Harry Potter, pero estamos en la misma. Sí, sí, pero no vamos, o sea, la piedra no fue arrojada de mucho antes, ¿sí? O sea, vos ves Septum Sempra, bueno, más o menos sé lo que quiere decir en latín, ya está, no hay que decir, y no es que te da, por ejemplo, el peso del latín, que eso puede pasar, o No. sea, yo veo latín y me emociona. Veo, por ejemplo, Sabrina, de Chilling Adventures of Sabrina, y se ponen a Sí. hablar en latín, y yo, viste, me emociono, pero porque digo, claro, se preocuparon de buscar, obviamente que ese trabajo también lo hizo J.K. Rowling, por supuesto que sí, pero no se llega a transmitir, para mí, ¿entiendes? Este objeto mágico, ¿por qué es un objeto mágico? Bueno, porque es un objeto mágico. O porque robé de tal o cual lado. Robar está muy bien, robar siempre está bien en literatura. Es bueno, más o menos mezclé tal o cual cosa y ahí marchó. Y yo necesito una concepción más profunda. Es decir, este demonio no es un demonio que más o menos conocemos. No, tiene detrás toda una concepción universal. Y con respecto a eso, yo justo te iba a preguntar, mira, ¿vos necesitas eso? ¿Necesitas al leer algo que también se te explique todo, absolutamente todo? ¿O también te gusta el recurso que se utiliza de vamos a dejar un poco a la libre imaginación, a las teorías, tanto, hablo en historias en general como películas, series, libros, el que, digamos, también la participación de quien está leyendo o está viendo esta historia? A mí me gusta mucho que me dejen, no la duda, no me gustan tanto las dudas en ese sentido. Bueno, la duda sí, la intriga no me gusta. Pero sí me gusta esa sensación, como te contaba, de que en algún momento voy a entender algo, pero no porque en algún momento me lo vas a contar. ¿Se entiende? No es que un cuento de Sherlock Holmes, que es todo se va a develar al final. No, me gustan esas cosas que decís, en algún momento, quizás otra obra, quizás en otro libro, de este autor o de otro, o en uno anterior, se entienda más lo que estamos hablando. Eso me encanta. Sí, me gusta cuando me la dejan picando, pero no por una cuestión de intriga, de aguantá que al final te lo cuento. No, no, esta cuestión de saca tus propias conclusiones, léeme en otro libro y te lo voy a explicar o lo vas a entender. Así que Acá sí. justo me preguntaban qué es la señorita, y ya que estamos, vamos a entrar un poco en por qué la entrevista, de dónde surjo yo también, y también vamos directo a hablar del podcast. Porque en este caso, Casper y yo nos conocemos porque, bueno, hago las encuestas dentro de lo que es el podcast que él está como participante, él te lo transmito así nomás. ¿Qué es lo que más disfrutás de hacer el podcast? Últimamente, porque siendo un podcast que ya lleva varios años, ha cambiado radicalmente su finalidad en mi vida. Últimamente lo que más disfruto, que conlleva también una parte no tan placentera, es actualizarme a nivel cultural. Es decir,
estar haciendo el podcast me obliga, moralmente al menos, ¿no? Me obliga a no volverme un viejo rancio, que sin duda lo sería si no hiciera el podcast o si no me juntara con la gente que me junto. Me obliga a conectarme con la juventud, me obliga a conectarme con pensamientos muy elaborados, que a lo mejor no tengo en el cotidiano. En ese sentido me parece recontra indispensable que todas las semanas tenga que poner la cara, o la voz, llegado el caso, o el cuerpo, ante gente que es más inteligente que yo, que sabe más en ciertos temas, me obliga a estar a esa altura. Entonces yo digo, bueno, si hago el podcast, tengo que saber qué carajo significa tal palabra, o de dónde, no sé, a veces es simplemente saber de dónde viene tal meme, o ver tal película, pero me comparo con gente de mi generación o de mi profesión, y entiendo que es un privilegio tener siempre el compromiso, ya que obligación es una palabra medio fea, tener el compromiso de actualizarse. Bueno, mira, Porque justo hoy Nati me preguntaba, porque yo le dije, bueno, esto que te decía, ¿qué le preguntarían ustedes a Casper? Ya te dije lo que me dijo Jorge, y Nati, una de las cosas que me dice, muchas veces Casper me dice, en especial en el Simpson, voy a decir tal cosa y Nati no me deja mentir. Y Nati me dice, pero yo no estoy muy segura de lo que estoy diciendo. O sea, no sé por qué yo debo ser un aval de la verdad. Eso es lo que me decía ella, pregúntale por qué dice semejante frase. ¿Hay algún origen de eso o no? mira, buena pregunta. Mira, a mí me pasa que he compartido tanto con Natalia. Eh, Incluso quizás más que con Jorge, porque la conozco de antes. Entonces, siempre me da mucha seguridad recordar que, pero si Nati estuvo ahí, ¿se entiende? Porque yo me puedo confundir muchísimo, obviamente, como persona, como ser humano, pero también por mi personalidad. Entonces, saber que aparte Natalia es una persona muy memoriosa, desde luego que no es infalible. De hecho, me gusta decirlo porque también le doy el poder a ella de decir, de en cualquier momento decir, Casper, recordame tal cosa. O sea, es un permiso que le doy y ella tiene todo el permiso para usarlo también. Entonces, con ella, con René, que compartimos tantas cosas, siento que siempre hay un reservorio de la memoria, que cosas que realmente no me acuerdo tan bien o dudo, por lo menos son una persona en mi vida que fue testigo de esas. Entonces, está bueno poder decir, bueno, Nati, refrescame la memoria o corregime si me equivoco, porque al fin y al cabo vos también estuviste ahí y sos una persona mucho más memoriosa que yo. De alguna manera lo puedo decir de Iván, que es otro amigo con el que compartimos mucho, sin dudas también lo puedo decir con René, pero Nati es más memoriosa que nosotros, o al menos lo ha demostrado así. Sí, ha sacado anécdotas que uno no imaginaba. Igual a veces es llamativo como han vivido la misma experiencia, pero cada uno parece recordarlo de forma diferente, no del todo diferente, pero algunas cosas es como, o van sumando en el rompecabezas una historia que de repente es genial, como han pasado situaciones que uno ni se imagina, como por ejemplo esa que contabas que habías comido un bicho autóctono de un lugar, o no sé, ella contando cosas de canapés. Y hay algo que ellos me decían, yo no sé si también te pasa a vos, ellos me dicen, yo no puedo escuchar los primeros podcasts. Es como que, hablando de esto de necesitaba renovarme, ¿vos has escuchado o vuelto a escuchar tus primeros podcasts? Por obligación, Marielita, solo por obligación, porque yo soy muy también reacio a escuchar los podcasts viejos, por muchos motivos, técnicos, éticos, por muchísimos. Entonces los escuché porque los tuve que subir, viste que Lumen hizo una edición de sonido de los podcasts viejos y yo los estoy subiendo de vuelta a YouTube. Entonces, no los escuché completos, pero de a pedazos los tenía sí o sí que ir escuchando. Y claro, digo, por favor. Teníamos en ese momento la seguridad total, teníamos la impunidad que da Seguridad. la seguridad de que nadie lo va a escuchar. Te están escuchando tres, cuatro personas, ¿qué importa entonces? Estábamos recontra de entre casa. Y hoy los escucho y me molesta escucharme primero, en todos me sigue molestando escucharme, pero por cómo modulo mal, se me escucha mal, hablo muy rápido, entonces ya a nivel de calidad es malo escucharme.
Pero aparte porque realmente digo cosas a que ahora las reviento, sin duda. Sí, sí. Nadie resiste un Aunque igual archivo. digo, algunas cosas son interesantes por el hecho de esto del sin filtro en algunos puntos. Bueno, no me está escuchando nadie o dos o tres personas y yo me acuerdo, o sea, yo empecé a escucharlos, en algún punto todavía me falta escuchar algunos podcasts, pero recuerdo muy bien los primeros, tu llegada al podcast, luego Julis, y recuerdo no vamos a hablar del tema, pero me acuerdo que en un momento hubo una charla entre vos y Jorge, una charla de amigos de años que empezaron a hablar sobre sus experiencias con la pornografía, por ejemplo, y no es lo mismo que cuentan ahora los programas sobre porno o cosas que han estado hablando o sobre sexo, es muy diferente, digamos, a nivel cuidado, el otro era mucho más bueno, nada, podemos hablar de esto y no hay drama, ¿viste? Tal cual. Sí, pero yo Y se siento ven que cuando ese espacio se pierde, se abre en otros lados. Para mí la sexualidad es un tema tan natural como hablar de comida. No porque yo la tenga clara, porque sea completamente desprejuiciado, simplemente me relajé muchísimo en esta época. Entonces está esa cuestión de que cuando empiezan a aparecer filtros en tales temas, en un espacio, siempre se abre otro donde podés hablar de vuelta con muchos menos filtros. Y me parece que está bien, porque está bueno tener filtros, está bueno tener criterios, ser ubicado, pero no está bueno ser, como decíamos, artificial. La espontaneidad de la que hablamos al principio de esta charla. Entonces sí, sí, esos temas necesitan siempre algún tipo de espacio acrítico donde hablar sin problemas. Y mucha gente no los tiene ni de cerca. Está bueno romper, y con eso, ¿eh? está bueno romper tabúes. Yo me olvido La verdad muchas que veces. con, ¿qué cosa? Y muchas veces me olvido que hay gente que todavía no rompió ciertos tabúes o estereotipos que para uno ya son, uno que todavía los tiene, por supuesto, pero que otras personas ni siquiera Claro. llegaron a romperlos. Sí, no, a mí me ha pasado también, a ver, soy una generación mucho más grande de la mayoría de las personas que escuchan el podcast y Mm, surgen circunstancias que de repente yo me doy cuenta de gente más joven, 20 y pico, 30 y pico, que algunos, no sé si tabúes o cosas todavía están como, y yo siento que yo ya, no es que todo, pero algunas cosas sí es como, no, como vos decís, de repente hablar de sexo o experiencias o cosas, y hay otros que como que está más cuidado, o a veces yo digo, debo ser Mirta Legrand, que ya está, o sea, Mirta Legrand del podcast, que ya está, nada, me da lo mismo todo, o sea, ya la pasé, y no es que esas vergüenzas yo también las tuve, pero ahora es como, bueno, ya está, chicos. O Bueno, pero tendrán cierto respeto. es que está muy bien ahí lo que decís, está bueno ser consciente, ubicado de la gravedad de ciertos temas, pero la vergüenza es lo que me pone incómodo. O sea, la vergüenza, el miedo al ridículo, son cuestiones que prefiero dejar de lado. Sí me parece bien tener ciertos recatos. Yo soy una persona muy discreta, aunque no lo parezca. Soy una persona muy discreta. Lo que pasa es que mi concepción de lo que es ser discreto para otras personas es ser indiscreto. O sea, pero Claro. considero que hay muchas cosas que todavía ni siquiera he charlado en el podcast. Cosas que para mí son re importantes, re de todos los días. Y sin embargo, en el podcast, por lo menos no en el podcast de ahora, no lo he desarrollado. Sí, me parece que lleno de cuestiones que podría ahondar más y por cierta discreción espero el momento. Y Simplemente. sí, pero ¿hay algún podcast que te gustaría todavía hacer, que no, algún tema que te gustaría tocar, que no hayan hecho hasta ahora? Mira, la verdad es que solamente de gustarme, me gustaría profundizar, y sé que no todo el mundo le agrada, en esto de los juegos de rol. Porque Ujú. siento que es una cosa todavía muy nueva, de la que soy muy ignorante, y que puede explayarse más en un podcast futuro. Porque creo que apenas probamos un poquito y ya. Hoy en día me gustaría desarrollar más eso. Pero temas como decir temas nuevos, estoy en cierta crisis al respecto. Es decir, no estaremos dándole más bola a la forma que al contenido. Me gustaría mucho renovar eso, porque siento que estamos siempre hablando de temas que surgen de temas actuales, digamos, ¿no? Y me gustaría retomar o encontrar temas más profundos que simplemente lo que está pasando ahora, como por ejemplo la última película que se estrenó o esto que el otro.
Y Bueno, me intriga qué bueno, tema. tenemos un tema acá, hablando de temas, se nos está quedando sin tiempo. ¿Podemos hacer un vivo más, cortito, y ya cerramos? Si no hay Danielita, problema. voy a decirlo así, todos los que quieras hasta que yo me quede dormido, que sabes que cuando me duermo se me va el buen Ya está. humor, yo les pido perdón a la gente que no me ha conocido, pero yo cuando me duermo Bueno, empiezo a morir. Así que todos los que quieras. sí. Bueno, cerramos este y ahora seguimos con otro vivo.